En esta sección se explicarán los patrones de diseño, los cuales son estructuras de código, que tienen el objetivo de proporcionarnos esquemas de programación eficientes y escalables. Existen múltiples patrones de diseño, mas en esta sección, solo abordaremos los patrones comunes, entre ellos la máquina de estados y productor-consumidor. La ventaja de utilizar patrones de diseño consiste en que al seguirlos adecuadamente, el BI tendrá la característica de ser escalable, legible y se podrán hacer ajustes rápidamente. El concepto de escalable se refiere a que cuando exista la necesidad de agregar código, será posible realizarlo con un mínimo esfuerzo. Que el código sea legible se refiere a el orden que adquirirá el código, el cual va a poder ser leído fácilmente. Y que podrá mantenerse se refiere a que el código será fácil de reparar o ajustar. De las tres características antes mencionadas, la más importante es la escalabilidad. Esta característica nos permite expandir con facilidad la funcionalidad del diseño original, lo que es fundamental para la creación de proyectos complejos. La escalabilidad es una propiedad importante del diseño, ya que la dimensión de los proyectos de software son muy variables, y es necesario recordar que al crecer la complejidad del proyecto, aumentan los niveles de abstracción usados, incrementándose la intercomunicación entre los miembros. Por lo tanto, un patrón de diseño es una solución bien establecida, por ser altamente conocida y aceptada para la solución de problemas comunes. Estos patrones pueden ser vistos como plantillas o arquitecturas, aplicables a ciertos problemas. La implementación de un correcto patrón de diseño permite ahorrar tiempo, mejorar la longevidad de los programas debido a que van a poder adaptarse a múltiples circunstancias, creará un proyecto escalable, que podrá crecer en complejidad sin mucho problema y por último será más legible. Los patrones de diseño de un BI simple no requieren de una arquitectura muy elaborada. En este caso, el programa podría constar de un solo BI que realice una medición o un cálculo y regrese el resultado. Este patrón tan simple no debe de tener ciclos while o for, esto debido a que el programa debe comenzar y terminar rápidamente, puesto que es utilizado comúnmente en Subbase, por lo que deben entrar y salir con mucha rapidez, y de poseer ciclos, se quedaría detenido en un ciclo while o for, enclavando todo el programa principal. En el caso del patrón de diseño de un BI general, se requieren tres etapas: el arranque, la aplicación principal y el cierre. Este patrón se utiliza comúnmente para el manejo de recursos como tarjetas de adquisición de datos, o en el uso de archivos. En la etapa de arranque, se inicializa el hardware, por ejemplo, se lee la información de configuración de los archivos o solicita al usuario ubicaciones de los archivos. La aplicación principal consta de al menos un bucle, el cual se repite hasta que el usuario decide salir del programa. Y en el cierre, se cierran los recursos, por ejemplo, que se escriba la información de configuración en el disco, o se restablezca las salidas a un estado predeterminado. Uno de los patrones de diseño comúnmente utilizados es la máquina de estados, la cual es una modificación del patrón de diseño general, y que consta de una estructura case embebida en el bucle. Esta arquitectura permite ejecutar un código diferente en cada iteración del bucle, en función de alguna condición u orden. Cada caso define un estado de la máquina, de ahí el nombre máquina de estados. Como se mencionó en la diapositiva anterior, la máquina de estados en LabVIEW consta de un bucle while con un registro de corrimiento, y dentro de ella una estructura case. Cada estado de la máquina es un caso distinto en la estructura case. Dentro de cada estado, se debe colocar el código a ejecutar. La inicialización del shift register se debe realizar con una definición de tipo de alguna constante, la cual, por lo general, es un enum, que enumera todos los estados deseados.
El shift register se debe inicializar con el primer caso a ejecutar. La estructura while aloja un case structure con todos los casos a ejecutar. En este ejemplo, se puede visualizar el funcionamiento básico de la máquina de estados. De inicio se inicializa el shift register, que para fines de escalabilidad, se debe crear una definición de tipo del INAM, esto debido a que si se tienen que incrementar los casos, será posible realizar esto en la definición de tipo, sin necesidad de cambiar todos los INAMs. En la primera iteración, se ejecutará el primer caso, dentro de la estructura case. Aquí se deberá agregar el código a ejecutar en este punto. Después se alimenta el shift register con el siguiente caso a ejecutar, que para fines del ejemplo es el segundo caso y así sucesivamente. Al final, puede volverse al primer caso reiniciando la máquina. Esta estructura de ejemplo es una semilla, pero existen múltiples variaciones que se pueden realizar, ya sea repetir casos, que se salte a un caso determinado dependiendo de alguna condición, entre otros. El patrón de diseño de la máquina de estados puede comprimir el programa, por lo tanto, será más fácil de leer y depurar. Otra ventaja de su utilización es que cada caso determina el siguiente estado, a diferencia de las estructuras sequence, que debe ejecutar cada marco secuencialmente. En LabVIEW, una máquina de estado simple consiste en un bucle while que contiene una estructura case. La estructura case permite decidir programáticamente cuál de los casos ejecutar. También es escalable, ya que permite añadir nuevos casos fácilmente a la estructura. Una máquina de estado simple no tiene buffer. Por ejemplo, si se genera un clic del usuario en el panel frontal, no existe garantía de que sea leído. Por lo tanto, si ocurre algún evento en medio de algún proceso de transición, puede no ser procesada. Por lo que la respuesta correcta es la presentada en el inciso B. Las características fundamentales de máquinas de estados consisten en un bucle while, una estructura de casos y un registro de desplazamiento. Por lo que la respuesta correcta para este caso es la mostrada en el inciso C. El patrón de diseño productor-consumidor es una arquitectura que permite separar procesos que producen y consumen datos en distintas velocidades. La arquitectura consiste en la ejecución de dos ciclos de forma paralela, que se comunican por medio de queues o colas de datos. También es importante mencionar que el patrón de diseño productor-consumidor está orientado a mejorar la forma en que se comparte información en múltiples bucles en paralelo, corriendo a velocidades distintas. El patrón se utiliza para separar procesos que producen y consumen datos a velocidades distintas. En este código se ejemplifica cómo esta arquitectura ejecuta múltiples whiles en paralelo, uno con el objetivo de producir datos o información, y los otros para consumir y procesar dicha información. Así también, es posible utilizar otros whiles en paralelo, para consumir datos, o para visualizar el estado de los datos almacenados en las colas o queues, los cuales son utilizados en el proceso de comunicación. La etapa de producción es el while encargado de almacenar o introducir datos a el queue o cola. El hecho de utilizar una cola para la comunicación en este tipo de patrón de diseño tiene por objetivo crear un modelo de comunicación que garantice que todos los datos producidos se consuman evitando la pérdida de información, producto de que los whiles puedan ejecutarse a diferentes velocidades. La etapa de consumo extrae los datos del queue o cola y los procesa. Dicho proceso puede ser un análisis, mostrarlos los datos en una gráfica, almacenarlos, entre muchas otras opciones. Conceptualmente, el consumo es liberar el dato del queue. Si no hay datos en el queue, ese while invernará hasta que se agregue un nuevo dato a la cola o queue.
En este tipo de patrón de diseño, es posible tener múltiples consumidores trabajando en paralelo, ya sea para consumir los datos del mismo queue, o incluso se puede tener múltiples queues de múltiples escritores. Lo que hace especial al productor consumidor es que se agrega el beneficio de una comunicación con memoria intermedia, la cual es muy útil en múltiples ciclos en paralelo que iteran a diferentes velocidades. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.